Señor Jesucristo. Amén. La primera predicación del año. Menuda responsabilidad a mí. Amén. Gloria a nuestro Señor. Pues nada, empezamos un nuevo año para la gloria de Dios. Y yo no voy a pedirles menos de lo que me exijo a mí mismo. Que este sea un año donde nos esforcemos más para la gloria de Dios. No para nosotros mismos, que va, para su gloria. Que sea un año donde demos lo mejor de nuestras vidas para Él. Un año donde deseemos de todo corazón acercarnos más a su presencia y adorarle y glorificarle. Yo le reto a que de aquí un año, cuando echemos la mirada hacia hoy, podamos estar convencidos de que hemos mejorado en Él. Amén. Gloria al Señor. Hoy traigo una palabra que Dios ponía en mi corazón. Hace tiempo que Dios me golpeaba para predicarle esto. Y creo que por el Espíritu Santo hoy es el día. Amén. ¿Cuántos hoy han venido a escuchar palabra de Dios? No palabra de José, que no. Palabra de Dios. Gloria a su nombre. Me van a acompañar al Salmo 135 y versículo 6. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De todo cuanto el Señor quiere, lo hace. ¿Cuántos lo creen? Amén. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su palabra? Fuerte oración. Mi hermano David me presenta en las manos del Señor. Señor, tu palabra es santa y ella no merece, no hay que presentarla porque ella es santa, Señor. Pero te ruega mi vida, Señor, por tu Hijo, por tu siervo, para que tú le des facilidad a la hora de tratar este tema, Señor, a veces difícil. Pero, Señor, que estamos comprometidos con tu palabra. Por eso, Dios mío, como tú lo sabes, que estamos comprometidos con tu palabra, te ruega mi vida que en esta tarde lo tomes para beneficio y honra de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo de Dios que me da paz y tranquilidad a mi vida, es su soberanía. Saber que toda mi vida, que todo lo que me rodea está bajo su control y no sobre mí, me da una paz que no puedo describir. Amén. La palabra soberanía viene de un compuesto del latín que significa el que tiene autoridad sobre el resto. Aleluya. Y esto parece que hoy en día choca mucho con la sociedad que nos rodea. Porque la sociedad de hoy en día quiere tener libertad, pero una libertad que realmente, si podemos resumirla, se resumiría en un quiero hacer lo que me dé la gana, que nadie me diga nada y no rendir cuentas ante nadie. Por eso la idea de un Dios que es soberano, de un Dios que gobierna sobre nosotros y ante el cual un día tendremos que rendir cuentas, choca de lleno con lo que la sociedad hoy en día quiere. Sin embargo, es en esa soberanía de Dios, es en ese gobierno de Dios, donde los cristianos verdaderamente encontramos nuestra libertad. Porque como antes decía, saber que mi vida, mi economía, mi matrimonio, mis hijos y todo lo que tengo depende de su reinado, no tiene precio. Incluso su soberanía me da libertad al poder obedecerlo. Dice el Salmo 119, versículo 45: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por eso en esta tarde me gustaría hablar de cómo la soberanía de Dios se muestra en nuestras vidas. Amén. Para que podamos entender la tranquilidad y la paz que su reinado y su gobierno nos puede dar.
Y lo primero que yo entendía, y lo primero que la Escritura nos muestra, es que Dios es soberano sobre la creación. Dice Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El hombre trata de ir por la vida como si todo le perteneciera, como si todo fuera suyo, y olvida que todo lo que hoy vemos, que todo lo que hoy palpamos, que todo lo que existe hoy en día y podemos ver, es porque un día Él lo creó. Porque cuando retrocedemos a Génesis 1:1 y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿hay alguien que le ordenara a Dios crear las cosas? ¿Hay alguien que le dijera a Dios cómo crear las cosas? No. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Por eso dice Efesios 1:11: Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Sabes qué? Él podía haber decidido no crearte. ¿Sabes una cosa? Antes de ese Génesis 1:1, antes de ese principio, Dios ya sabía que tú le ibas a fallar. Ya sabía que yo le iba a fallar. Ya conocía cada uno de los pecados que nosotros íbamos a cometer. Ya sabía que íbamos a ofender su santidad. Pero aún así Él decidió crearnos. ¿Sabes por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Primero de todo, porque antes de crearte, Dios ya te amaba. Te lo vuelvo a decir. Antes de crearte, aun conociendo tu pecado, Dios ya te amaba. Y segundo, porque es soberano y Él hace lo que le da la gana. Parece que esto no se encaja tan bien. Dios es soberano y hace lo que quiere. Dice el Salmo 33:9: porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo existió. Dios decidió cada constelación, la osa mayor, la osa menor, el cinturón de Orión. Él los creó, cogió cada estrella, la puso en el lugar. Cada planeta, Marte, Saturno, Júpiter, Neptuno, los cogió, los puso y los colocó en cada sitio. La Tierra, ¿quién crees que la hizo? Él la puso. ¿Sabes una cosa? Hay la distancia justa entre el Sol y la Tierra para que en la Tierra pueda haber vida. Los ateos a eso le llaman azar y casualidad. Yo le llamo la soberanía de Dios en acción. ¿Cuántos dicen muy fuerte gloria a Dios? Por eso, porque Dios es soberano sobre la creación, cuando mi Dios tomó naturaleza humana, su creación respondía y obedecía su voz. Por eso, cuando vemos que Jesús está en la barca con los discípulos, se levanta una tormenta. Ojo con los discípulos, que no eran cualquiera, que eran pescadores, que había, la mitad de ellos por lo menos eran pescadores profesionales. Ya se habían chocado con más de una tormenta y se ve que esa era fuerte, pero se tiene que levantar mi Cristo y decir: viento calma, mar enmudece. ¿Y sabes qué? Que la creación obedeció a su creador. Este mundo va por la vida pensando que conoce lo creado. Por eso a veces vienen tsunamis, terremotos, volcanes que le dan a la humanidad un golpe de realidad y le muestra que no es nada y que la creación no le pertenece a él. Por eso en Job 38, cuando Job se atreve a desafiar la soberanía de Dios y a preguntarse por qué, creyendo que él tenía alguna autoridad, Dios tiene que hablarle y decirle lo siguiente: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate para hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y
¿Y quién tendió sobre ella la cinta de medir? ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles cantaban de alegría? ¿Quién esperó el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo agopé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando dije, solo hasta aquí puedes llegar y de aquí no pasarán tus orgullosas olas? Al final de todo eso, de todo lo que le dice Dios, que no solo esto, hay más. Job solo puede humillarse delante de Dios y decirle: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que son desconocidas. Dios es soberano sobre la creación. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso por Dios? Otra de las cosas que las Escrituras me mostraban era que Dios es soberano en su providencia. Dice Mateo capítulo 10 y versículos 28, 29 y 30: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, y uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo consienta. Pues aún vuestros cabellos están contados. Dios no es solo el autor de la creación, sino también el que se encarga de cuidarla a cada instante. Hay una teoría, que es la teoría de los teístas. Los teístas lo que dicen es que sí, que hay un Dios que creó todas las cosas, pero que estableció unas leyes naturales, dejó la creación ahí, nosotros incluidos, y se olvidó de ella. Y dejó que funcionara por sí sola. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es tu Dios y el mío. ¿Cuántos lo creen? Dice Colosenses 1:17: Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Dios no ha dejado la creación a la deriva gobernada por las leyes naturales. Es su palabra quien sustenta todas las cosas. Incluso tu vida y la mía están bajo su soberanía. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen fuerte gloria a Dios? Incluso el curso de la historia está bajo su soberanía. El hombre ha tomado elecciones libres, pero Dios en su providencia encamina todo para que acontezca conforme a su voluntad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la historia de José, que lo ejemplifica muy bien. Vemos que los hermanos de José tienen envidia de José. Cogen a José, primero lo echan al pozo, le quitan la túnica, lo venden como esclavo. Dios no es responsable de las acciones de los hermanos de José. Los hermanos de José pecan voluntariamente, es una acción completamente libre y voluntaria de ellos. Porque como dice Santiago, Dios ni tienta ni puede ser tentado. Pero de esa mala elección propia y responsable de los hermanos de José, Dios va a sacar provecho para llevar a cabo su propósito. ¿De qué manera? José es vendido como esclavo en Egipto. Pasan los sucesos, José es llevado a la cárcel. En la cárcel José conoce al copero, le interpreta el sueño al copero. El copero sale de la cárcel. Años más tarde el faraón tiene un sueño. El copero se acuerda de José, se lo recomienda a Faraón. José sale de la cárcel, interpreta el sueño a Faraón. Faraón lo hace gobernador. José salva a todos del hambre, se lleva a sus hermanos a Egipto, salva a Israel del hambre y además se cumple una profecía que 100 años antes Dios había dado a Abraham. Por eso Génesis 50:20, años más tarde, cuando José está hablando con sus hermanos y se acuerda de todo lo que ha pasado y cómo ha pasado, tiene que decirles: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios cogió ese mal y lo encaminó para bien. Esa
Esa es la providencia de Dios en acción. ¿Se dan cuenta? Su voluntad se va a llevar a cabo siempre. Dice Números 23:19, Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7, dejad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice además nuestro Señor Jesucristo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no ha dejado tu vida a la deriva. Dios no ha dejado tu vida para que la rijan las leyes de la naturaleza. Es más, Él no se hizo hombre, sufrió como hombre y murió como hombre para abandonarte, que no. Tu vida está bajo el control de Dios. Tu casa está bajo el control de Dios. Todo lo que te rodea está bajo su providencia. Es más, voy a decir algo que puede sonar un poco fuerte. Incluso en los malos momentos, en las malas cosas que a veces nos acontecen, su providencia va a estar actuando a nuestro favor. Y en ese momento no lo vas a entender y te preguntarás, ¿pero por qué me pasa esto? Pero al tiempo verás como la mano de Dios te encaminó y te sustentó para llevarte a lugares que de otra manera hubiera sido imposible. De ahí el versículo tan famoso de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es a quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Porque habrán cosas que no las entiendas, pero al tiempo entenderás que en su soberanía, por su providencia, Él actuó a tu favor. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Dios es también soberano en la oración. A ver, dice en 1 de Juan 5:14, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En estos últimos tiempos tengo la percepción de que el sentido de la oración se ha desvirtuado por completo. Hay gente que trata de hacer de la oración la fuente de los deseos y de Dios una especie de genio de la lámpara que nos va a conceder todos los deseos que le pidamos. Por culpa de gente como los predicadores de la prosperidad y la confesión positiva, hemos quitado la verdadera belleza de la oración y hemos intentado despojar a Dios de su soberanía. Porque según esto de la confesión positiva, tú cualquier cosa que confieses positivamente, Dios se ve obligado a dártela, ¿no? Esto es como yo declaro riquezas sobre mi vida, ¿no? Y es como que Dios está obligado a dármelo. ¡Qué mentira más grande! Lo vuelvo a decir, ¡qué mentira más grande! Ellos utilizan dos versículos para esto, ¿de acuerdo? Uno es Proverbios 18:21, que dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que aman comerán de su fruto. Pero este versículo está totalmente sacado de su contexto, como esta gente lo utiliza para desvirtuar la soberanía de Dios en la oración del hombre. Porque no tiene nada que ver con eso, porque lo primero es que cuando uno lee el contexto entero, se da cuenta que lo que Salomón está utilizando es una metáfora. Y que no está hablando de nada de eso, que lo que realmente está hablando es una causa y efecto. Y es que lo que nosotros digamos a los demás con nuestras palabras afectará para muerte negativamente o para vida, bendecir. Lo que nosotros decimos tiene consecuencias en los demás, sea para bien o sea para mal. Y ese es el único contexto. El otro versículo que esta gente utiliza es Marcos 11:24. Muy famoso el versículo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claro, si yo leo este versículo solo, yo puedo caer en la trampa.
Pero es que resulta que la Biblia no se interpreta por versículos sueltos. No, la Biblia se interpreta en su totalidad. Y este versículo lo leemos a la luz del mismo que hemos leído antes. Si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, no a la mía, a la suya, Él nos oye. Y con Santiago 4:3, pedid y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros deleites. Aquí ya tiene más sentido, ¿no? Porque la oración no es para cambiar su propósito ni su voluntad. La oración es para vivir cerca de Él. La oración es para tener comunión con Él. ¿Y cómo, Señor? José, te pido conforme a su voluntad. Porque el que vive cerca de Dios conoce la voluntad de Dios. El que vive verdaderamente en comunión con Él conoce su voluntad. Y lo que pida, no lo pedirá para la gloria propia, lo pedirá para la suya. Aquellos que han sido regenerados por la sangre de Cristo miran la voluntad de Dios por encima de todo y piden conforme a eso. No trates con tus oraciones de quitarle la soberanía a Dios. Ni le exijas que te dé o que te solucione algo. Confía en sus propósitos, confía en su voluntad, confía en sus planes, confía en su providencia, confía en su soberanía. ¿Cuántos quieren confiar en la soberanía de Dios? ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Otra de las cosas que la palabra nos muestra, y voy al punto más polémico, es que Dios es soberano en la salvación. Salmos 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Si hay un lugar donde nos cuesta aceptar la soberanía de Dios es este. No sé por qué. Cuando nos dicen que la salvación es únicamente por gracia y que nosotros en lo único que hemos colaborado es en el pecado que la hacía necesaria, esto parece que no nos gusta. Hermanos, no merecemos la salvación. Lo vuelvo a decir, ¿de acuerdo? Que no merecemos la salvación, que no la merecemos de ninguna de las maneras. Somos pecadores. Dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado y como todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si crees de verdad que tu salvación depende de si vienes aquí o no, de si te comportas bien en tu casa o no, de si haces mal a alguien o no, de si eres buen marido o buena esposa o no. Si crees de verdad que tu salvación depende de lo que tú hagas, de tus obras, siento decirte que estás equivocado. ¡Aleluya! Dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie. La obra de la salvación es acto soberano de Dios de principio a fin. Dios salva porque quiere salvar, no le obliga a nadie a hacerlo, y como he dicho, el hombre está incapacitado completamente para salvarse por sí mismo. Dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, cuando digo esto surge una pregunta inevitablemente que se tiene que hacer. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Sí, sí lo tiene. Pero es un libre albedrío que está muerto. Es un libre albedrío que está muerto, que no puede hacer nada. Perdónenme por la forma de expresarme.
fuerte, pero tengo que decirlo así. Un cadáver puede hacer algo por sí mismo. Puede moverse, puede hablar, puede respirar, puede levantarse. No, pues así es el hombre fuera de Dios. Es un muerto espiritual. ¿Libre albedrío? Sí, pero un libre albedrío que está muerto. Por eso necesitamos que en su soberanía Dios sea quien tome la iniciativa. Por eso dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo repito, Él os dio vida ¿cuándo? Cuando estabais muertos. El hombre necesita que el Espíritu Santo lo energice para poder creer. Y es solo en ese momento, cuando Dios en su soberanía ha capacitado al hombre, que éste puede elegir libremente entre aceptar o rechazar la salvación. Pero solo en ese momento. Pero ojo, ese acto de aceptación de la salvación no es más que el brazo del mendigo que se extiende a coger la limosna que le dan. No tiene nada de mérito. Nosotros éramos mendigos que extendimos nuestros brazos para coger el cheque de salvación que Dios nos extendía. Los calvinistas de 5 puntos suelen decir que nosotros negamos la soberanía de Dios, porque decimos que el hombre, una vez capacitado, puede escoger entre aceptar o rechazar eficazmente el mensaje de salvación. Pero eso es porque confunden soberanía con arbitrariedad. No es lo mismo. Y Dios, para ser soberano, no necesita ser arbitrario. Dios no tiene que ser. Él es soberano porque la obra es completamente de Él. Él toma la iniciativa, Él la ejecuta y Él la perfecciona. Por eso dice Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tú no eres salvo por tus méritos, ni porque un día por ti mismo decidiste venir aquí. Eres salvo porque Dios un día, a través de la palabra, iluminó tu corazón y te mostró tu miseria y te mostró tu pecado y te extendió ese cheque que ponía salvo por una eternidad. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Por eso, hermanos, dejemos de confiar tanto en nuestros propios méritos. Dejemos de pensar que nosotros merecemos algo, porque todo lo que tenemos en cuanto somos es por su gracia, pero también por su soberanía, porque Él decidió hacerlo. Somos salvos por Él, por su amor. Recuerda que Él, como he dicho antes, podría haber decidido no crearte porque Él conocía tu pecado, pero decidió hacerlo porque antes de crearte Él ya te amaba. Aprendamos primero a aceptar su soberanía, a aceptar que Él reina sobre nuestras vidas, a aceptar su gobierno. ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase dicha en las Escrituras? Venga a nosotros tu reino. Vamos a decirla y a sentirla de verdad. A decirle que de verdad venga su reinado sobre nuestras vidas, que decirle tú eres el soberano de mi vida. Y una vez aceptada esa soberanía, vamos a descansar en ella, a encontrar la paz de saber que mi vida no depende de lo que yo haga, que mi vida no está en mis manos, porque mis manos se resbalan muy fácilmente, sino que están las suyas, y que Él reina sobre todas las cosas. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su palabra? Lo que tenía del Señor he compartido en esta tarde. Y les dejo simplemente recordando lo que he dicho al principio, que este sea un año donde nos esforcemos más para su gloria. Amén. Amén.
Bendiga nuestro Señor utilizarlo. Decía muchas verdades, pero yo me he quedado con una que me ha hecho, hablando de la soberanía de Dios, del soberano. Amén. No le podemos decir a nuestro Creador cómo hacer las cosas en nuestra vida. ¿Verdad? Simplemente, pues, confiar en su voluntad, confiar en su santo nombre, en el Señor, y nosotros nos quedamos para obedecer. Si queremos, como decía el texto, Romanos 8:28, todos los que aman a Dios, todas las causas de Dios también. Amén. Son para los que son llamados. Amén. Gloria al Señor. Amén. Es decir, no nos queda otra, hermanos. Dios es soberano, como decía el hermano, gloria al Señor. Y si queremos ser bendecidos, tenemos que vivir en su voluntad. Amén. Sin añadir más a la palabra, gloria al Señor. Pero es que siempre lo digo, pero no sé por qué, pero lo debo decir. Amén. No podemos vivir a nuestra manera, en nuestra forma. ¿Verdad? Amén. Tenemos que vivir, intentar vivir con todo lo que podamos hacer, pues por medio de la palabra. Amén. Que es la que nos lleva a donde Él quiere. Amén. Y algún día estaremos allá de nosotros. Amén. Que el Señor bendiga mucho a su siervo. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga mucho a ustedes. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga a todos mucho.